Ok, entonces vamos a ir al libro, ¿verdad? Y por acá, vamos a ver si estamos allá. En los ejercicios. Bueno, dice la sección, ¿verdad? La primera sección, las primeras secciones, perdón, son de cifras significativas, estimaciones, bueno, esas cosas, ¿verdad? Ya propiamente vectores inicia en la sección 1.7, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ustedes tienen que no solo quedarse con lo que yo les digo, ¿verdad? Ustedes tienen que agarrar los ejercicios y verlos y practicar, ¿verdad? O sea, yo puedo resolver aquí algunos, pero no puedo resolverlos todos, jamás me da tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, vean, yo a ustedes tenía que darles tarea, no se las dejé, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a hacer esto. Yo nada más les voy a poner un ejercicio. Y eso va a ser la tarea de esta semana, nada más. Entonces, de aquí al jueves, por favor, ustedes tienen el libro, ¿verdad? Todos. Sí, Sí. este problema está por ahí. Sí, Ok, entonces este lo vamos a hacer de tarea. Yo lo que quiero es que me hagan la suma. profe, yo lo Permiso, estoy ¿está compartiendo pantalla? Ay, perdón. Yo lo que quiero es que lo hagan de, vamos, este, ¿verdad? Lo vamos a hacer como de tarea. Hacen la, vean, entonces, instrucciones. Lo que tienen que hacer aquí, pues voy a traducir, ¿verdad? Es hacer la suma de vectores, eh, hacer la suma de vectores y cuando ya tienen los componentes, ¿verdad? En X y en Y del vector resultante, lo que tienen que hacer es calcular la magnitud y la dirección. Con eso es todas las fórmulas que hemos visto, lo que hemos visto en estos días, ¿verdad? Entonces ya saben, calcular los componentes, ¿verdad? De cada vector, sumar X con X, Y con Y, etcétera. Entonces ya cuando tengo el vector resultante, calculo la magnitud y la dirección. Entonces eso sería como la tarea profe, para el disculpe, jueves. sería la figura 1.33. Sí, esta aquí que dice un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.33. Profe, ¿qué ha pasado? Es que hasta ahorita me pude conectar. No, no, que de tarea les dejé de tarea para el jueves, ¿verdad? Porque ustedes tienen, que yo tenía que darles una tarea, no, no se las puse. Entonces nada más es que hagan este ejercicio que les estoy señalando ahí. Es el 1.31. Creo que en el libro aparece como figura 1.25. Bueno, yo no sé cómo saldrá en de ustedes, pero sí, porque cambia un toquecillo, pero en esencia es que hagan ese problema. Estamos, sí, lo que tienen que ¿Está hacer bien? es calcular las componentes, sumar y básicamente es como aplicar todo lo que hemos venido hablando. Sí, ahora sí, vean, vamos a ver. Vean, aquí abajito hay una figura. Sí la tienen, sí está en el libro, ¿verdad? Esta figura sí está. Ese que dice, profe, Mm. disculpe, es ese que dice el del camino de figura. Sí, no, dice que un camión, un momento que sí que ya vengo.
Entonces esta, la del dibujo. Es que él dijo 1,33 y está proyectando este y no sé qué dijo Landis. No, Entonces, es que en el libro sí aparece como 1.25 la misma, pero No encuentro eso. ¿En qué está en página la está página ahí? 28. En la 28. 22. Arriba en la sección 1.7 es que está ese que el profe proyectó antes, que vectores y suma de vectores, figura 1.24. No, ¿dónde está 1.24? Vea, vaya a la página 28. Ahí Pamela lo envía al grupo. Sí, yo estoy en la página 28. Y el que tenemos que hacer es el figura. 1.25. Ajá. ¿Y qué es lo que están diciendo de 1.24? Que el profe preguntó si estaban en el libro también ese. Mm. Pues todos estamos con esta figura, ¿sí? Es la azul, la que hay que hacer. Bueno, esta. Sí, Bueno, no, pero eso es para ahorita, para la clase. Ah, entonces la tarea es la del dibujo. Sí, la tarea del dibujo. Profe, disculpe. ¿Y la tarea para cuándo es? Al jueves. Ok, vean. Entonces hagamos un. Vean, aquí yo tengo 4 vectores, ¿verdad? O sea, aquí podemos hacer un montón de operaciones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, yo podría agarrar y sumar A más B o A más B más C, o sumar todos, o no sé, o restarle B a D. O sea, aquí podemos hacer muchas operaciones, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, hagamos una sencillita primero. Bueno, vamos a ver, calculemos los componentes primero, para ir repasando, ¿verdad? Y ya cuando tengamos los componentes, entonces ahí podemos ver qué operaciones hacer. Entonces, por ejemplo, empecemos con este vector B. ¿Cuánto es la magnitud de B? 10 metros. La magnitud de B son de B. 15. Ajá, 15 metros. Las componentes, ¿cómo calculo yo la componente en X de ese vector? 15 por coseno de el ángulo. ¿Y, 30. y cuánto es el ángulo? 30. No, yo les dije a ustedes que tienen que medir los ángulos desde 60. Perdón, sí. 90. no, Pero 60. sería un No, no, no. ángulo 60, profe. Pero Es 60. 90, es. ¿Cuál está? El de la. ¿Cuál? El de B. O sea, yo les dije a ustedes tienen que empezar a medir los ángulos desde aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo yo los componentes aquí? Sería así. 60. Ah, bueno, pues, Y entonces vamos a apuntarlo en la tabla, ¿verdad? Entonces, Px sería 15 metros por el coseno de 60. Perdón, Py sería 15 metros, seno de 60. ¿Sí? Ahora sí, volvemos acá. El vector D, ¿cuál sería la magnitud de D? ¿de B o de D? O sea, mejor de una vez pongamos el resultado aquí. ¿Cuánto es 15 cos de 60? 7.5. el otro a 12,99. Sí, da Ahora sí, 12,99. el vector D,
Vector D, ¿cuánto vale el ángulo ahí? De mío. Ya 10 por coseno. Ah, El ángulo es 37. no, 143. sí, 143. Los ángulos se miden desde el eje X positivo. Entonces sería 10 metros por el coseno de 143, ¿verdad? Por acá tengo 10 metros por el seno de 143. Los metemos en la calculadora. Pasa. Menos 7,98. O 99, no sé. Menos 7, coma. 98. 6,01. Positivo o negativo. Positivo, ¿verdad? Positivo. O sea, vean que ese ángulo de una vez les da a ustedes la Profe, una pregunta. negativa y la ¿Por qué el ángulo es 143 y no 127? porque yo tengo que sumar 90 más 53. Porque mido desde el ángulo X, perdón, desde el eje X positivo. Ah, y si lo hago así, 180 menos 53 no sale bien. No, no sale bien. Porque usted lo que tiene que hacer es 180 menos este pedazo de aquí. Este pedazo vale 27. Creo. No, 37 es. El vector C, ¿cuánto vale el ángulo? Vea, desde X positivo hasta aquí, ¿cuánto vale el ángulo? 205. 215. Sí. Sí, así. 205. 105, ¿verdad? Eso, para ver, 12. $12 metros por el coseno de 105. 12 metros por el seno de 105. Entonces por ahí tenemos, apunten bien, ¿verdad? Todo, porque ahorita tengo que borrar el 12 coseno. Menos 10,85. Ah, La Y es menos 5,7. La Y. y por acá tenemos, bueno, el vector A solo tiene un componente, sí, ¿verdad? O sea, el AX vale 0. ¿Estamos de acuerdo? El AY tiene un componente, es hacia abajo, ¿cómo? ¿Cuál es? Es 8, ¿verdad? Es 8. Sí. Entonces, esas son las componentes de estos vectores. Ahora sí, yo quisiera nada más sumar, por ejemplo, B más D. ¿Qué tengo que hacer?
Si yo quiero sumar el vector B y el Profe, vector D, ¿qué tengo que hacer? disculpe, ¿por qué en el vector A los componentes son -8 y 0? Esa flecha, ¿para dónde apunta? Mm, ¿Para dónde apunta esa flecha? para abajo, pero es que yo tengo entendido que para sacar un componente es la magnitud por el coseno del seno por el ángulo. Sí, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? 270. Ujú. Entonces sería Ajá. 8 por el coseno de 270. ¿Cuánto es eso? Voy. Cero. Ahora sí, 8 por el seno de 270. Mm, -8. Ok. Lo que me dio fue que era al revés, que X me daba 6 y que Y me daba 8. Sí, pero vean, cuando ustedes tienen un vector que va sobre un eje, o sea, ustedes no tienen ni siquiera que hacer los cálculos. O sea, si esta flecha va para abajo y usted dice, ah, no, la componente en Y es negativa, y listo. O sea, el AX de aquí no tengo, no tengo que vaya sobre el X. Por ejemplo, si yo pusiera aquí una flecha aquí así, sí, el AX es negativo, digamos, y el AY sí, es cero, ya. Entonces, sí, para que no se compliquen, cuando vean una flecha hacia abajo, sí, si es hacia abajo, la componente en Y es negativa y X vale cero. Si va hacia arriba, componente en Y es positiva y a X vale cero. Si va hacia la derecha, la componente en Y es cero y a X es positiva. Así sucesivamente, ¿no? ¿Será que puedo poner la hoja en blanco en la que está? Es que me pareció ver algo. Ah, ok, esto lo anoto al revés. Sí, ya. Ok, entonces yo quiero sumar el vector B y el vector D. Voy a borrar porque ya me he equivocado. Entonces yo quiero sumar el vector B y el vector D. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero tenía que Son los sacar las componentes. componentes, ya lo hicimos, ¿verdad? Pero ahora entonces, ¿qué sigue? Son los componentes de cada uno, pero X más X y Y más Y. Ujú. Entonces, ¿cuánto me da la suma de...? Bueno, pongamos que este es un vector Y resultante, pongámosle R. Entonces, R es la suma de B más D. Entonces, yo voy a tener que la componente de X va a ser la BX más DX. Entonces, la RX es... ¿Cuánto vale la Es RX? cierto. Bueno, pero verdad, esa es primero la de BX y entonces hay que sumarle de BX. Pero bueno, Profe, la X, o sea, se suma lo que nos dio, o sea, de los componentes, entonces 7,5 más 7,98.
No, porque está en negativo, profe. ¿Qué pasa si es menos 7,98? Como en ese caso. Y no, Más o menos es menos. y no, la suma, o sea, 3 más menos 2 es lo mismo que decir 3 menos 2, ¿verdad? Menos 0,48. Es que yo lo puse en la calculadora 7,5 más menos 7,98 y me das menos 0,48. Sí, ese es el resultado. Sí, está bien. ¿Y el RY, cómo me queda? 19. ¿Por Ah. qué se va negativo? Si no es que hay que sumar y aquí las dos están positivo. O sea, ustedes cierto, nada está más negativo. suman los números a como estén. Si tiene un menos, más menos. Más menos es decir, resta, es lo mismo. Alison, el 7,98 es negativo. Ahora los de Y, ¿cómo me quedan? 19. Bueno, todos juntos. ¿19 qué? Ajá. Y es solo, ya yo creo que no lo he es pasado, cero. pero sí, no. No tiene nada más. Ahora sí, la magnitud de R, ¿cómo es? Raíz Mm, de r de x al menos. cuadrado más r de y al cuadrado. Sí, eso casi queda, eso da 19 prácticamente. Profe, disculpe, lo de la raíz cuadrada es la magnitud. Sí, Ah, ok. $19.006, entonces 19. sí, prácticamente es 19. Ahora vean que el ángulo entonces es tangente inverso menos 0, no, perdón, 19 entre menos 0,48. Menos 88,55. Menos 88, 55. Profe, ¿qué fue lo que hicieron en la raíz? si tengo que elevar cada una de las componentes al cuadrado y la sumo y Ajá, saco raíz. ¿y por qué les dio 19? Sí, porque el 19 comparado con ese otro valor es muy pequeño. Profe, con permiso. ¿Es posible sumar todos los vectores juntos? Dame un toquecito. Vea, la suma me da 19,00606, o sea, que es 19 prácticamente. Entonces, aproximadamente es 19. Y nada más para cerrar aquí lo del ángulo, ¿en qué cuadrante estoy yo aquí? ¿En qué cuadrante estoy? En el cuarto no, no creo. Tercero. Segundo. Está en el segundo, ¿verdad? Pero ¿está seguro que les da eso? Eso está muy raro. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué? De ese ángulo. Yo lo veo muy raro. Me dio otra cosa. No, da 88,55, pero es que eso está prácticamente pegado al... Ah, ya vi que es. A mí sí me dio menos 88,55.
Profe, Sí, en sí, esa sí. fracción no tiene que ver el orden. A mí también me dio menos 88. Lleva arriba y X abajo, ¿no es? Y sí, pero yo lo estoy poniendo bien. Pues sí, entonces ni idea. No, 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 está bien. O sea, lo que pasa es que ustedes, vea, ese está en el segundo cuadrante. Sí. En el segundo cuadrante, ¿quién es positivo y quién es negativo? X es negativo y Y es positivo. Y sí, entonces, al resultado que ustedes les dé ahí, como es el segundo cuadrante, ustedes tienen que sumarle 180, digamos. Entonces, si ustedes le suman 180 a eso, les da 91,44. Entonces, quiere decir Al que, ángulo. sí, al ángulo. Entonces, quiere decir que es un vector que está muy cerca de Y positivo en el segundo cuadrante. Sí, porque sería 90, entonces se pasa un grado, 91, es un poquitillo. Sí, Profe, Siempre que nos dé negativo hay que sumarle 180. en el segundo cuadrante sí. Sí, o sea, dependiendo de dónde esté, si no se le suma 270 y así, ¿verdad? Que está en el tercero. Si está en el tercero, tiene que sumarle. No, si está en el tercero, le suma 180, más bien. Profe, no entiendo. Que no entiende. O sea, hay que estar, o sea, ¿qué están sacando? La magnitud y la dirección. Entonces, si está en el segundo, se le suma 180 y en el tercero también. Y ese ángulo está como aquí, ¿no? Digamos. Ese vector. Sí. O sea, lo que pasa es que este ángulo que está aquí, cuando la calculadora mide un ángulo negativo, le está midiendo, digamos, en este caso, que es el segundo cuadrante, lo está midiendo así. Ya, pero eso a mí no me sirve. Entonces yo tengo que sumarle 180. O que es lo mismo, 180 menos el resultado que me dio ahí. Eso es equivalente. Ahora, si estamos en el tercer cuadrante, lo que pasa es que la calculadora, si usted está en el tercer cuadrante, sí, si esto es negativo y esto es negativo, la calculadora le va a quitar los negativos. Entonces le va a dar un resultado positivo, pero entonces hacer el resultado positivo usted tiene que sumarle 180. Y en el tercer cuadrante, no, y más bien tiene que, al resultado que le da, tiene que sumarle 360. Profe, entonces eso de 180 bueno, le quita 88 es. ¿Cómo Quedaría así? 91. Sí, 91,45. sí. ¿Y eso para qué? Es que ese es el ángulo, es la dirección.
Profe, entonces en ese caso el ángulo sería de 1.45, pero digamos, 91,45. a partir del eje. Es que hay varias formas de expresarlo, o sea, digamos, lo estándar es que usted diga, mido a partir del eje X positivo, pero también ustedes lo pueden poner así, sería del norte 1,45 grados hacia el oeste. Esa es otra forma de expresarlo. Profe, disculpe, usted estaba diciendo que ese vector que estaba dibujando ahorita tiene un ángulo de 1,45. Hay varias formas de expresar el vector de la dirección. La estándar es tomarlo desde el eje X positivo. La otra forma es que usted diga, del norte me muevo 1,45 grados hacia el oeste. O si no, usted puede decir que son 88 grados medido desde el oeste. Del oeste son 88,55 grados hacia el norte. O sea, esos todas son como equivalentes. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasa si yo les digo a ustedes que vamos a sumar el vector A más el vector B, pero le vamos a restar el vector C. ¿Qué resulta ahí? La componente resultante de la X, ¿cómo me queda? Tengo que agarrar la componente AX, sumarle la BX, ¿verdad? Y restarle la CX. Y en Y me queda entonces, tengo que hacer la Y más BY menos CY. Entonces, ¿cómo me queda esto aquí? ¿Cómo Profe, hago? ¿dónde sacó el menos CX y menos CY? Es que ustedes tienen, yo les estoy diciendo a ustedes que tengo que sumar el vector A más el B y restarle el C. Ok, es una fórmula, ya. Esto es una operación, o sea, Sería, yo aquí lo que estoy haciendo son operaciones con vectores, o sea, yo los vectores los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar por un escalar, o sea, yo puedo hacer varios. O sea, yo defino la operación y vamos. Entonces, ¿cómo me queda este resultado? ¿Cómo me queda? Profe, 18,38. Bueno, díctame los componentes para ver. 0 más 7,5 menos, bueno, es menos 10,88, entonces sería más. 18,38. ¿Y el otro? El Y da 10,6. Díctame los. Los componentes son menos 8 más 12,99 menos 5,7. Menos 8 más Bueno, sería más 12,99 más 5,07. menos 8 más 12,9 más 12,99 menos Menos 5,07, que sería más, ¿no? 10,06. Ahora sí, la magnitud de R.
¿Cómo me queda? 14,46. ¿En qué cuadrante estoy? Ya. 14,66. Ya. 14,66. No, profe, perdón, puse un 0, era 20,95. Ah, Es que puse un 0 en vez de un 8. 20, 95. ¿y el ángulo? Mm, 87,26. Ah, no, sorry. Profe, 28,69. 28,69. 28,69. Primer cuadrante, no hay que hacer nada más. Bueno, entonces se me vence la sesión, entonces y nos vemos a las 3:20. ¿Está bien?